Buenos días. Hoy 22 de abril del año 2016, siendo las 11 horas, nos encontramos reunidos en esta sala anexa al Tribunal de Alzada, ello para llevar a cabo la audiencia de resolución del recurso de apelación que fue aplazada el día 19 de abril del 2010, recurso del 2016, interpuesto por el agente del Ministerio Público, la víctima Norma Leonard Holguín, en contra del acto de no vinculación al proceso de fecha 25 de enero del 2016, en favor de José Humberto Pérez Espinosa, por el hecho delictuoso de robo con modificativa agravante de haberse cometido en interior a casa habitación con violencia en agravio de Norma Leonard Holguín en la carpeta administrativa 63 del 2016 del Juzgado de Control de Ecatepec, que dio origen al toca de apelación 58 del 2016. En términos de lo dispuesto por el artículo 75 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de México, en este sistema acusatorio adversarial y oral, les hago de su conocimiento que la segunda sala colegiada penal de Ecatepec se encuentra integrada por los magistrados Guillermo Peralta Ramírez, Alberto Cervantes Juárez y Tomás Santana Malvarez. Quienes se encuentran asistidos por secretario de Acuerdos el licenciado Alejandro Gómez Echenique, quien da fe de todo lo actuado, siendo que la presente diligencia será presidida por el magistrado Guillermo Peralta Ramírez, quien asumirá la dirección del proceso en todo momento y dará inicio a la palabra a las partes. Asimismo, conjuntamente lo dispuesto por los artículos 72 y 73 del Código Procesal antes mencionado, solicita al público en general y a las partes intervinientes guarden el debido orden y respeten la presente audiencia, ya que las acciones u omisiones y respetos que perturben la misma y que constituyen hecho delictuoso serán remitidas al Ministerio Público junto con las actuaciones que de ellas se deriven. Por otro lado, les hago de conocimiento que la presente audiencia está siendo videograbada bajo el sistema de gestión judicial penal, bajo el número de registro que corresponda, y finalmente queda estrictamente prohibido el uso y el ingreso de aparatos de telefonía, cámara y video, así como cualquier otro aparato electrónico, ya que en su caso el magistrado presidente impondrá una medida disciplinaria que la ley establece, o en su defecto ordenará el abandono de la sala. Registrado lo anterior, solicito se pongan de pie para recibir al magistrado, por favor. Buenos días, por favor. Gracias. En los términos ya señalados por la auxiliar de sala, se declara la apertura de esta audiencia. Ahora bien, para efectos de identificación de las partes, les pido a los mismos procedan a su individualización, comenzando por el Ministerio Público. Buenos días, señor magistrado. Soy el licenciado Jesús Arteaga Hernández, agente del Ministerio Público, identificándome con el gafete oficial MP 639, expedido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y con los datos de localización ya precisados en la audiencia pasada. Gracias. ¿Se me acompaña? Fernando Ulises Cárdenas Uribe, con datos de identificación y para notificación ya proporcionados. Gracias. ¿Quién nos acompaña? Norma Leonard Holguín. ¿Usted comparece en carácter de víctima del delito? Perdón. ¿Se escucha bien? Lo que pasa es que no lo escuché bien. ¿Comparece usted en carácter de víctima del delito? Sí, sí. ¿Su domicilio por hoy recibir notificaciones? El mismo. Que ya había proporcionado. Gracias. Por parte de la defensa, ¿quién nos acompaña? Buenos días, señores magistrados. Su servidor, el licenciado Alejandro Francisco Jaimes Gutiérrez, con número de cédula profesional 1566190, con número de registro ante este tribunal 248569, con domicilio para hoy recibir notificaciones, el correo electrónico jaimesalejandro@hotmail.com. Es cuanto, honorable tribunal colegiado. Gracias. ¿Quién nos acompaña? Señorías, buenos días. Comparece el servidor. Licenciado en Derecho Tomás Ignacio Arriaga Caballero, identificándome con número de cédula 744-3626, con número de registro ante el Poder Judicial del Estado de México 29631 y domicilio para abrir notificaciones en correo electrónico señalado por mi colitigante. Es cuanto, señoría. Gracias. En el área de seguridad, su nombre, por favor. Buenos días, señores magistrados. Mi nombre es José Humbertus Pérez Espinosa. Gracias. Se tienen presentes a los agentes del Ministerio Público que serán individualizados como la víctima del delito, así de la misma manera a los defensores privados del ahora imputado y a su vez al propio imputado. Ello en torno a los ministerios públicos a cargo de sus gafetes que han presentado en esta audiencia, de nueva cuenta que son gafetes oficiales expedidos por la Procuraduría General de Justicia, que los acredita con ese cargo de ministerios públicos.
y que presenta fotografías que coinciden con los rasgos físicos de los comparecientes. En torno a la víctima del delito, también como presente, identificándose con su credencial para votar, es pedida por el Instituto Federal Electoral, la cual se tiene a la vista también, y que a su vez presenta una fotografía que de la misma manera coincide con los rasgos físicos de la persona que está compareciendo en este momento. Y en relación a los defensores, también su identificación a cargo de las cédulas profesionales que están exhibiendo, que se tienen a la vista, que ya fueron señaladas en la audiencia próxima pasada, que son precisamente en copias certificadas ante notario. En esa virtud, como ya se indicó, se declara abierta esta audiencia. Es importante establecer, antes de dar comienzo a la misma, lo que aconteció en la audiencia próxima pasada. La audiencia próxima pasada se aplazó la misma, a efecto de poder poner nuestras argumentaciones y emitir el fallo respectivo, que será motivo de esta audiencia. En ese tenor, también advertimos que dentro de esta audiencia se está privilegiando el principio de publicidad, se está permitiendo el acceso al público en general para que dé constancia de lo que está desarrollando en esta audiencia. En ese tenor, también, tal y como prevé los artículos 59, 60 y 76 del Código Procesal Penal vigente en la entidad, se previene, en primer término, a las partes comparecientes, al público en general, para que guarden el debido respeto y decoro durante el desarrollo de esta audiencia. Esta audiencia solamente está señalada para hacer la explicación respectiva al contenido de esta resolución, con la prevención de que si alguna de las partes o alguno del público en general hace alguna alteración del orden, se tomarán las medidas necesarias para continuar con el desarrollo de esta audiencia. En ese tenor, entonces, como ya indiqué, esta audiencia fue señalada para efecto de emitir la resolución que en derecho corresponda respecto de este recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y por la víctima Norma Leonard Holguín respecto del auto de no vinculación al proceso de fecha 25 de enero de 2016, dictado a José Humbertus Pérez Espinosa por el hecho delictuoso de robo con modificativa agravante de haberse cometido en interior de casa de habitación con violencia en agravio de la citada víctima ya mencionada. Una vez hecha esta precisión del antecedente del toque de apelación que ahora nos ocupa, se pone en conocimiento de las partes que, dando cumplimiento al artículo 16 de la Carta Magna, así como 2 del Código Procesal Penal vigente de la entidad, esta resolución se ha emitido por escrito. En esa resolución por escrito se contienen todos los aspectos, tanto generales como particulares, que hemos adoptado en este tribunal para resolver este asunto. Esta resolución se quedará en el toque de apelación para consulta de las partes en su momento oportuno. Sin embargo, también conforme lo señala el artículo 415 del Código Procesal Penal vigente en el Estado de México, en este acto solamente realizaré la explicación respectiva al contenido de esa resolución para que los aquí intervinientes tengan conocimiento de lo que hemos determinado por unanimidad de votos. En esta tesitura, entonces, con la audiencia del magistrado Tomás Santana Malváez y del magistrado Alberto Cervantes Juárez, procederé entonces a realizar la explicación respectiva al contenido de este fallo. Este recurso de apelación, como hemos advertido, es a través del recurso presentado por el Ministerio Público. Respecto de él, cobra aplicación el principio de estricto derecho. Esto implica que, respecto a los argumentos o agravios que haya presentado el órgano persecutor, no cobra ninguna suplencia de la queja. Pero sí, por lo que respecta a la víctima del delito, que también presentó sus motivos de disenso, pues así lo establece la legislación, el nuevo paradigma de derechos humanos, que establece una igualdad procesal entre las partes, entre el imputado o la propia víctima del delito. Es decir, si al imputado se le permite o se permite suplir la deficiencia de sus argumentos o de sus agravios, de la misma manera, en igualdad procesal, se le permitirá o se le permite a la víctima el suplir la deficiencia de sus agravios. Por ello, implicaría que este órgano colegiado entra al estudio del fondo del asunto. En este tenor, como ya indiqué, estamos ante la presencia de un auto de no vinculación a proceso. Es importante señalar que para considerar o emitir un auto de vinculación a proceso, este solamente se emite con los datos de prueba que presentará el Ministerio Público ante el juez de control. En términos del artículo 185 del Código Procesal Penal vigente en el Estado de México, el dato de prueba es la referencia al contenido de un medio de prueba a uno de los órganos del juez que se estime idóneo, pertinente o suficiente. Por idóneo debe entenderse lo adecuado para demostrar cierta circunstancia. Por pertinente, una relación que tenga directa con el hecho sujeto a prueba y suficiente para establecer la existencia razonadamente de este hecho delictuoso y de la probable intervención de la hora vinculado, liberado a proceso. También advertimos cuáles fueron los lineamientos de la acusación, de la formulación de imputación presentada por el Ministerio Público en contra de José Humbertus Pérez Espinosa.
Esta se hizo consistir en que el día 5 de octubre del año 2015, siendo aproximadamente las 11 horas con 15 minutos, la denunciante Norma Leonard Holguín se encontraba en el interior de su domicilio, ubicado en calle Encino, Manzana 10, casa número 33 del fraccionamiento Villa del Real, sexta sección, municipio de Tecámac, Estado de México, en compañía de sus vecinas Elizabeth Zamora Gregorio y Nancy Ruiz Vargas, las cuales habían ido para que fueran a comprar su mandado para la comida. En ese instante comenzaron a escuchar voces provenientes de la calle y al asomarse por la ventana de su casa se percatan que José Humbertus Pérez Espinosa iba acompañado de las señoras que responden a los nombres de Margarita López y Eva Romero, como varias personas más, entre ellos 2 sujetos del sexo masculino. Uno de esos llevaba con su mano derecha una pistola tipo escuadra de color negro y que al parecer es el escolta de José Humbertus, quien también portaba una pistola tipo escuadra de color negra, y en ese momento el otro sujeto del sexo masculino con un fierro largo empieza a golpear la chapa de la reja de que da acceso al patio de la casa de la denunciante, forzando la reja y abriendo la misma e ingresando al patio. Enseguida José Humbertus Pérez Espinosa le dice al sujeto que llevaba el fierro: rómpele la madre a la puerta, golpeando la chapa, rompiéndola, ingresando al interior de la casa, precisamente al área de la sala, y gritando a José Humbertus: ya se los cargó la verga, vengo por lo que es mío, ¿dónde están sus cuotas? Llevando en su mano derecha la pistola tipo escuadra de color negra. A su vez el otro sujeto que portaba la pistola les grita: ya oyeron al jefe, hijas de la chingada, obedezcan ahorita o ahorita las matamos. Y les apunta con la pistola. Enseguida José Humbertus, amagándolas con la pistola que llevaba, le dice a Linda Margarita López Medina y Eva Izaguirre Romero y al sujeto que llevaba algún fierro: llévense todo lo que puedan. Y como la denunciante tenía en su mano derecha su teléfono celular, porque le iba a hablar a su esposo para avisarle lo que estaba pasando, con su mano izquierda se lo arrebata a José Humbertus diciéndole: trae para acá ese teléfono, hija de la chingada. Guardándolo en la bolsa izquierda de su pantalón, así como la persona de nombre Linda Margarita López Medina toma de la mesita del centro una computadora laptop de color blanco y la cantidad de 700 pesos que iba a ocupar la denunciante para comprar su mandado, siendo un billete de 500 pesos y no de 200 pesos. Y el sujeto que llevaba el fierro agarró 2 cubetas de pintura de color blanco que iba a utilizar la denunciante para pintar su casa, saliendo de la casa, y tras él las otras personas diciéndoles: José Humbertus, ya me conocen, hijas de la chingada, y ya saben quién es el que manda en este fraccionamiento, y si van de putos al Ministerio Público, regreso y mato a todos. Ya saben que yo tengo muchas influencias, así que más les vale obedecer y pagarme sus cuotas o se los va a cargar la verga. En cuanto a la forma de intervención que le atribuyó en su momento el Ministerio Público a la hora gobernado, fue una coautoría material por dominio funcional del derecho en términos del artículo 11, fracción primera, inciso D del Código Penal vigente en la entidad, y consideró que este hecho ha quedado lectura en cuanto a la adecuación al delito de robo con modificativa agravante de haberse cometido al interior de casa habitación con violencia, tal y como responden los artículos 287, 289, fracción tercera y 290, fracción tercera del Código Penal vigente en la entidad, en relación al 6, 7, 8, fracción primera y tercera, y 11, fracción primera, inciso D del Código ya invocado. Para resolver ese recurso de apelación, nos hemos impuesto de las constancias que integran la causa de origen, es decir, de todas las videograbaciones de las audiencias respectivas llevadas ante el juez de control, así como incluso de la propia pieza escritural, en donde contiene el acto de no vinculación a proceso dictado a favor del ahora gobernado. Hemos señalado ya también que el Ministerio Público se mostró inconforme con esa determinación, exponiendo sus agravios que se glosaron a la foja 151 a la 170 de la carpeta administrativa, y por su parte la víctima, también Norma Leonard Aguilar, también recurrió a esta determinación, realizando sus agravios, y hemos indicado que por lo que respecta al Ministerio Público no cobra suplir la deficiencia de sus agravios, y por lo que respecta a la víctima sí opera esa suplencia de la queja, tal y como señalan diversas tesis jurisprudenciales que citamos incluso en esta resolución, las cuales son poco reproducidas porque estamos ante la presencia de una explicación solamente de esta resolución. Señalamos en esta resolución, como se ha indicado, el argumento oral que tuvo el juzgador para establecer que no se encontraba justificada la conducta que se le estaba atribuyendo a la hora liberado. Hacemos una confrontación con los motivos de disenso presentados por el Ministerio Público, así como por la propia víctima. En ese tenor, consideramos que en esencia son fundados estos agravios, porque las consideraciones que emitió el juzgador para dictar un auto de no vinculación al proceso se apartan de la lógica jurídica, es decir, los argumentos que señala el juez natural no encuentran soporte con la legislación procesal penal y se sepan que son ilógicas estas manifestaciones en torno a que primeramente señala el acto
que le resta credibilidad a la entrevista de la denunciante Norma Leonard Holguín por el hecho de que los testigos Elizabeth Zamora Gregorio, Nancy Ruiz Vargas y Ricardo Enríquez Ávila no acudieron a declarar inmediatamente una vez suscitado el hecho. Refiere el acusador que si estaban presentes junto con la víctima esas dos testigos y que después llegó el esposo de la misma, después de que le habló por teléfono, ¿por qué no comparecieron ante el Ministerio Público en ese momento para rendir sus entrevistas y que lo hicieron 29 días después? Es una situación que no compartimos, un argumento del acusador que no compartimos, puesto que para ponderar el dato de prueba ya hemos hecho referencia a que se debe atender a lo que prevé el artículo 185 del Código Procesal Penal vigente en el Estado de México, en torno a su idoneidad, pertinencia y suficiencia. No existe precepto legal alguno que establezca que debe de meritarse credibilidad a lo narrado por los testigos cuando no hayan declarado de manera inmediata. La ley no establece un tiempo en el cual deban comparecer los órganos de prueba que se han hecho alusión para establecer si comparecen de manera inmediata se les da valor o si comparecen de manera posterior se les niega valor. Por lo tanto, esos argumentos del acusador respecto de esas situaciones que analizó no las compartimos, no las tomamos en cuenta y consideramos que son apreciaciones meramente subjetivas. Es verdad que existe obligación de los órganos de prueba, de los testigos, de los hechos, declarar ante el Ministerio Público. Reiteramos, no existe discusión alguna que establezca que deben hacerlo de manera inmediata en el momento de los hechos para otorgarles valor probatorio o no. Se deben ponderar de acuerdo a lo que prevé el artículo 185 del Código Procesal Penal vigente en la entidad. Aunado de ello, también señalamos en esta resolución que para apreciar una declaración, un testimonio, una entrevista, se deben de valorar ciertas circunstancias, es decir, las circunstancias que concurren entre cada testigo, cómo apreció el hecho, si lo apreció de manera directa, personal, a su vez también incluso confrontarlo con los demás medios de prueba o datos de prueba para saber si son coincidentes o se meten en discrepancias sustanciales que puedan afectar la esencia del hecho sujeto a prueba y establecer si efectivamente los testigos percibieron esos hechos a través de los sentidos. Serán los argumentos que se deben tomar en cuenta para ponderar un dato de prueba, en este caso una entrevista. También señala el juzgador como otro criterio que causa suspicacia que la denunciante, un mes después de sucedidos los hechos, no haya realizado el cambio de chapas de las puertas y de su domicilio. Obviamente esa manifestación no es compartida por este órgano colegiado en torno a esos argumentos del natural, puesto que advertimos que esta situación es ilógica, ya que en la audiencia respectiva se hizo de manifiesto que el Ministerio Público y la propia víctima hicieron esa referencia en torno a que el lugar fue preservado. Por lo tanto, no tendría por qué haber cambiado las chapas, incluso así lo percibió el Ministerio Público al mes siguiente que realizó una ampliación de inspección y por ello se constituyó el perito en ese lugar para llevar a cabo su labor. Otro argumento que tampoco compartimos en el natural es cuando dice que la intención del sujeto activo o de los sujetos activos no era el apoderarse de algún bien ajeno mueble, porque estaban en el lugar para solicitar algunas cuotas. Esta situación también no la compartimos nosotros, porque de acuerdo a la dinámica narrada por la víctima de los hechos y sus testigos, se advierte que efectivamente durante el desarrollo de ese hecho el sujeto activo hizo saber que iban por unas cuotas. Sin embargo, durante también el desarrollo del evento, se logra apreciar que existió el apoderamiento de un teléfono celular, de una computadora laptop, dos cubetas de pintura y 700 pesos, como lo señala la víctima del delito, los cuales no fueron regresados por los sujetos activos. Por lo tanto, si existió la aprehensión material de este objeto del delito, o instrumento objeto del delito, debo decir, entonces implica que ya se da el apoderamiento, puesto que con motivo de ello ya se afectó el patrimonio de la víctima del delito. Por lo tanto, entonces también no compartimos esos criterios emitidos por el juzgador. A su vez, también señala otro argumento del juzgador, que no es compartido por este órgano colegiado, que las entrevistas vertidas por las testigos Elizabeth Zamora Gregorio y Nancy Ruiz Vargas demeritan credibilidad a la entrevista de la denunciante, porque si bien no se condujeron en forma idéntica, lo hicieron muy similarmente. Argumentación que tampoco es compartida por este cuerpo colegiado, puesto que el hecho de que las testigos hayan narrado los hechos precisamente de manera similar corresponde a que fueron presenciales de este evento. Así lo revelaron ante el órgano persecutor. Ello en nada demerita su declaración o sus atestes, puesto que lo lógico es que si las mismas cayeran en contradicciones sustanciales, esa situación entonces implicaría negarles valor convictivo, pero son coincidentes en cuanto a la sustancia del hecho sujeto a prueba, por lo tanto no cobra aplicación lo argumentado por el juzgador en cuanto a restarle valor probatorio a las mismas, porque fueron redactados en los mismos términos.
Incluso la redacción de las entrevistas de los testigos no corresponde a ellas mismas, sino al funcionario encargado de recabar las mismas. Por lo tanto, esa situación bien puede obedecer a la forma en cómo redacta aquel funcionario esas entrevistas y no es motivo suficiente para restarles algún valor probatorio, como lo señaló el juzgador. Incluso, para corroborar esta situación, citamos una jurisprudencia cuyo rubro es testimonios de cargo, no es motivo suficiente para restarles valor probatorio el que estén redactados en términos similares. Es una jurisprudencia que obliga su aplicación a este cuerpo colegiado. Otro argumento que también tampoco es compartido es cuando señala el juzgador que le causa suspicacia que las testigos Elizabeth Zamora Gregorio y Nancy Luis Vargas, conjuntamente con la propia denunciante, mencionen que saben que las pistolas que llevaba el imputado José Humberto Pérez Espinosa y el otro sujeto que lo acompañaba eran de verdad, porque tienen vínculos con policías o elementos de seguridad privada, y que ello no fue acreditado con datos de prueba alguno. Es decir, ante esta postura, el acusador implica, está dando a entender que le corresponde entonces a la denunciante y sus testigos justificar que tengan esos conocimientos respecto de esas armas de fuego. Pero advertimos que es una situación subjetiva por parte de nuestro acusador en torno a esta argumentación, puesto que la percepción de una pistola, un arma de fuego, se logra hacer a través de los sentidos. La simple observación a través del sentido de la vista, puede advertir si se trata de un arma de fuego, una pistola, pues es el común conocimiento cómo son este tipo de armas de fuego. No se requiere algún conocimiento científico en específico para justificar que se trata precisamente de un arma de fuego. Otra cuestión desafortunada por el natural es cuando afirma que es ilógico que estando en el interior de una casa habitación con la finalidad de apoderarse de bienes ajenos, solamente decidieran apoderarse de un teléfono celular, una mini laptop, 2 cubetas y 700 pesos. Y que también resulta ilógica que un solo sujeto haya sacado esos objetos, es decir, las 2 cubetas, con una sola mano. Esta situación no es motivo suficiente para establecer que el hecho no se dio bajo la dinámica del evento señalada por la víctima y sus testigos de los hechos, ya que en este sentido advertimos que si bien existiese algún ánimo de animadversión o de imputación gratuita de este hecho a la hora liberado, lo lógico sería que se hubiese agravado su situación jurídica, es decir, que se hubiese generado mayores bienes para llevar a cabo el apoderamiento. Por lo tanto, si la víctima solamente soluciona estos bienes que se fueron motivo de apoderamiento, implica entonces que se está conduciendo con sinceridad respecto de este hecho. Tampoco se resulta ilógica la consideración de cuanto a que un solo sujeto se haya llevado esas 2 cubetas, pues físicamente o materialmente no es imposible que realice esta actividad con esta mano, es decir, un sujeto sí puede llevar a cabo el apoderamiento de esos objetos con una sola mano. Por lo tanto, no compartimos esta consideración del órgano jurisdiccional. Hace valer también el juzgador un antagonismo respecto de 2 grupos de organizaciones civiles, de vecinos con intereses opuestos. De ninguna manera es motivo suficiente esta situación para establecer la no demostración del hecho delitoso, ya que lo que se está investigando por parte del órgano persecutor es precisamente si se lleva a cabo un apoderamiento al interior de una casa habitación. ¿Algún problema, abogado? No. Entonces va a tener que ver al respecto, no haga un tipo de gesticulaciones. En ese sentido, reitero, en ese sentido, entonces, no se está investigando este grupo, la existencia de estos grupos sociales. Solamente se está investigando la existencia del robo al interior de casa habitación. No es motivo de debate o de investigación la posible comprobación de esos 2 grupos antagónicos, y que se iba de paso a decir que en torno a esta situación, entonces, tampoco se aportaba un dato de prueba para corroborar la existencia de los mismos. Tocante a la inspección ocular en el lugar de los hechos, también debe destacarse que la misma se aprecia que efectivamente fue llevada a cabo un día después de ocurrido el evento, pero contrario a lo sostenido por el natural, de la misma sí se desprenden vestigios que tienen relación con el hecho delitoso. Es decir, el Ministerio Público se constituyó en este domicilio, donde logró advertir la existencia del mismo, pero precisamente los daños a la reja y a la puerta de acceso del mismo, lo cual es incluso coincidente con lo declarado por la propia víctima y los testigos del evento, y así incluso lo fortaleció con un dictamen pericial en materia de criminalística. También señala como otro argumento que el dictamen en materia de criminalística a cargo del perito oficial se llevó a cabo un mes después de ocurrido el evento,
Esta situación tampoco es causa suficiente para demeritar lo señalado por el perito. Este peritaje reúne los requisitos que aluden al artículo 267 y 268 del Código Procesal Penal vigente en la entidad, ya que fue emitido por un perito en los conocimientos de la materia para que fue solicitada su intervención, pero también a través de él se logra advertir la existencia de estos daños que hemos ya indicado a las chapas de la reja y de la puerta, y que es coincidente con lo que señaló el Ministerio Público en su inspección que realizó el día siguiente, así como con lo señalado por la propia víctima del delito. Por ello, entonces, advertimos que estas consideraciones emitidas por el acusador no las compartimos nosotros, consideramos que son apreciaciones meramente subjetivas, que no encuentran soporte con datos de prueba alguno. En este tenor, entonces, al realizar el estudio de los datos de prueba que fueron informados por la Fiscalía, así como confrontándolos con los datos de prueba que fueron señalados por el ahora imputado dentro del término constitucional, consideramos que sí se encuentra justificado el hecho delictuoso de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia al interior de una casa de habitación. Ello es así porque se logra advertir la existencia de una conducta de acción de consumación instantánea entre los artículos 7 y 8 del Código Penal vigente en la entidad, es decir, un comportamiento humano, voluntario y positivo encaminado a llevar a cabo la aprehensión material de estos objetos, es decir, un teléfono celular, una laptop, 2 botes de pintura y 700 pesos, lo cual se realizó al interior de una casa de habitación ubicada en calle Encino, Manzana 10, casa número 33, del fraccionamiento de Villa del Real, sexta sección, municipio de Tecámac, Estado de México, y que se hizo a través del uso de la violencia moral. Conducta de acción que se justifica a través de la entrevista de la propia víctima del delito, Norma Leonard Holguín. Es una entrevista que ya hemos hecho su transcripción en esa resolución, donde dimana el hecho circunstanciado, es decir, hace una manifestación circunstanciada de la forma en cómo se desarrolló este evento, precisa tiempo, lugar y modo de ejecución del mismo, en torno a que el día 5 de octubre de 2015, a las 11 horas con 15 minutos, el agente del delito, junto con otras personas, ingresaron al domicilio de la denunciante con lujo de violencia, ya que rompieron las chapas de acceso de las puertas y se apoderaron de los objetos a que he hecho ya alusión. No se advierte que se haya conocido con falsedad hasta este momento a la víctima del delito y, por lo tanto, consideramos que es dato de prueba idóneo porque es adecuado para demostrar la existencia de esta conducta. Es pertinente porque una relación directa con este hecho que es motivo de investigación y en su conjunto con el más material probatorio suficiente para justificar la existencia de este hecho delictuoso. A su vez, también contamos con las entrevistas de los testigos de nombres Elizabeth Zamora Gregorio y Nancy Luis Pérez. También hacemos la referencia a la transcripción de esas declaraciones. Entrevistas que fueron recabadas por el órgano persecutor en el ejercicio de sus funciones, tal y como prevé el artículo 242 del Código Procesal Penal vigente en la entidad. Y también en cumplimiento del artículo 21 de nuestra Carta Magna, ya que es la autoridad competente para recabar ese tipo de diligencias en averiguación de un hecho delictuoso. De estas referencias de las entrevistas, como ya hemos indicado, son coincidentes entre sí, así como con lo declarado por la propia paciente penal en torno a cómo se desarrolló este hecho. Advertimos que la circunstancia de que sean sustanciales o coincidentes en sustancia es causa suficiente para otorgarles eficacia probatoria a las mismas. Caso contrario, que hubieran incurrido en contradicciones sustanciales, implicaría entonces desestimar las mismas. Por tal motivo, entonces, hacer una narración también circunstanciada del hecho, que es coincidente con lo que señaló la víctima del delito, nos dan como conclusión que entonces son también eficientes y suficientes para justificar la existencia de este hecho delictuoso. Por lo tanto, también son datos previdonios porque son útiles, adecuados para demostrar la existencia de esta conducta, pertinentes por la relación directa que tiene con el hecho sujeto a prueba, en su conjunto también suficientes para justificar razonablemente la existencia del mismo. Se recabaron 2 entrevistas de testigos de propiedad, preexistencia y falta posterior de lo robado, de nombres Ricardo Enríquez Dávila y Víctor Manuel Enríquez Dávila. Esas entrevistas también cobran idoneidad, pertinencia y suficiencia para justificar que precisamente a Norma Leonor Holguín estaba en posibilidad de tener consigo esos objetos materiales del delito, es decir, el teléfono celular, la computadora y los 2 botes de pintura y la cantidad de 700 pesos en efectivo. Por ello, dar soporte al dicho de la víctima en torno a que esos objetos fueron motivo de apoderamiento y si bien no fueron presenciales del hecho, motivo de la acumulación de imputación, lo cierto es que sí revelan que estarán del mismo a través de lo que dijo la propia víctima del delito. Por ello, son hasta este momento suficientes también para justificar la existencia de este hecho delictuoso. La ofendida, a efecto de sustentar también la propiedad de esos objetos, presentó diversos documentos, una póliza de garantía emitida por Walmart, un estado de cuenta de cargo Banamex
nota de crédito número 1196, con los cuales pretende, de manera indiciaria, justifica que efectivamente estos bienes son de su propiedad, por lo tanto se les concede eficacia a dichos documentos que se encuentran contradichos con algún dato de prueba hasta este momento. Asimismo, análogamente, la Fiscalía hizo saber que había llevado a cabo un acta pormenorizada de inspección ministerial en el lugar de los hechos, de fecha 6 de octubre del 2015, y otra acta de ampliación de inspección del lugar de los hechos, de fecha 5 de noviembre del 2015. Esas inspecciones denotan en el mundo fáctico la existencia de este domicilio, visitaron una casa habitación, pero también se apreciaron la existencia de esos vestigios que hemos indicado que tienen relación con el hecho sujeto a prueba, los daños ocasionados a las puertas, a la reja y a la puerta de acceso de ese domicilio, a las chapas del mismo, que lo que implica que entonces sí, el hecho se dio bajo la dinámica narrada por la propia agraviada y sus testigos del hecho. Por lo tanto, fueron practicadas por el órgano persecutor, que era la competente para realizar este tipo de diligencias en la ejecución del hecho delictuoso, además de contar con fe pública, por lo tanto de tenerse por cierto las entradas de esas actas ministeriales, salvo prueba en contrario. Por otro lado, existe, como ya hemos hecho referencia, el informe pericial en materia de criminalística de campo, emitido por el perito Cornelio Contreras Espíndola, de fecha 5 de noviembre de 2015, al cual incluso agregó unas placas fotográficas y también un dictamen pericial sobre la evaluación de los bienes. Dictámenes que hasta ese momento se encuentra justificada su existencia y que fueron llevados a cabo conforme lo prevén los artículos 267 y 268 del Código Procesal Penal vigente en la entidad. Son idóneos y pertinentes, atentos al artículo 185 del Código ya invocado, porque corresponden a un estudio de criminalística respecto de este domicilio. El perito fue puntual, también señalar que se construyó en este lugar, tomó placas fotográficas mismo, advirtió a través de sus sentidos los daños ocasionados al inmueble, la descripción del mismo, por lo tanto también es eficaz para justificar la existencia de este domicilio, los daños presentados a las cerraduras de la marca Philips, del pendiente de cilindro, así como los daños en dos cerraduras de la puerta, el tablerado y laminado, y así como también para justificar el valor intrínseco de los objetos materia de apoderamiento, que fue de 7.150 pesos. Por ello, a través de sus datos de prueba, lo vamos a ver aquí, que sí se encuentra justificado el hecho delictuoso a que hemos hecho ya referencia, en torno a la existencia de la conducta que ya precisé, en relación al sujeto activo, es precisamente el señor José Humberto Pérez Espinosa y otros sujetos más que llevan a cabo la conducta en materia de apoderamiento. El sujeto pasivo o víctima es Norma Leonard Alguín, porque fue quien resintió la conducta de manera directa, es decir, la persona a la cual se les apoderó de sus pertenencias, como se ha indicado, bajo la dinámica del hecho ya señalado, y porque se afectó su bien jurídico, que es el patrimonio de las personas. El objeto material se constituye en un teléfono celular, marca Sony, modelo Xperia, color blanco, una laptop, marca HP Pavilion, 2 botes de pintura y la cantidad de 700 pesos. Bienes que ya fueron evaluados y que entonces el monto total corresponde a 7.850 pesos. Por ello cobra aplicación lo que señala el artículo 289, fracción tercera del Código Penal vigente en el Estado de México. Con motivo de esta conducta se llevó a cabo un resultado material, ya que se afectó el bien jurídico tutelado por la norma, que es el patrimonio de la víctima. Existe un nexo causal, es decir, una relación entre la conducta con el resultado material obtenido, ya que de no haberse desplegado esa conducta no se hubiese afectado este patrimonio de la agraviada. Como elementos normativos que se requieren para la integración de este hecho delictuoso, se debe tomar en cuenta lo que es un bien mueble. Es un objeto que puede ser trasladado de un lugar a otro sin que cambie su esencia, y por ende, esos objetos que ya hemos hecho alusión tienen esa naturaleza de ser trasladados de un lugar a otro sin que cambie su naturaleza, y reúne las características del artículo 5.6 del Código Civil vigente en la entidad. Son ajenos porque no eran propiedad del sujeto activo, sino ese derecho de propiedad le asistía a la víctima, como ya hemos demostrado. El apoderamiento se llevó a cabo sin derecho y sin consentimiento de quien puede disponer del bien con arreglo a la ley, ya que es evidente que la víctima no dio autorización ninguna para que se llevara a cabo el apoderamiento de sus pertenencias. Además de ello, se hizo uso de la violencia para llevar a cabo la aprehensión material de sus objetos. Y por lo que respecta a la modificativa, que es la agravante de haberse cometido dentro de casa habitación con violencia, en términos del artículo 290, fracción tercera del Código Penal vigente en el Estado de México, advertimos que la misma se encuentra plenamente justificada. Es decir, este apoderamiento se cometió en el interior de la casa habitación, ubicada en calle Encino, Manzana 10, casa número 33, del fraccionamiento Villas del Real, sexta sección, municipio de Tecámac, Estado de México. Así fue descrito en la inspección ministerial por el perito en materia de criminalística, incluso por la propia víctima y sus testigos de los hechos.
En torno a la violencia, también resulta evidente que para llevar a cabo este hecho se introdujeron varios sujetos a este domicilio a través de medios violentos porque lesionan o dañan las chapas de acceso, de las puertas de acceso a ese domicilio para después introducirse, intimidan a la víctima y sus testigos con palabras amenazantes que ya hemos hecho referencia, e incluso llevan armas de fuego. Por lo tanto, entonces se denota la existencia de esta violencia moral. En relación a la probable intervención que le resulta a José Huertus Pérez Espinosa, advertimos que la misma, a criterio de los que estamos aquí resolviendo, se encuentra justificada hasta este momento como un coautor material con dominio del derecho delictuoso en términos del artículo 11, fracción primera, inciso D del Código Penal vigente en el Estado de México. Para ello, hacemos una ponderación nueva cuenta de la entrevista de la víctima del delito, Norma Leonard Holguín, y esas entrevistas de los testigos de los hechos, que ya hemos hecho referencia, Elizabeth Zamora Gregorio y Nancy Ruiz Pérez. De ellas se advierte, aparte de narrar el hecho circunstancial que ya hemos expresado, es una acusación firme en contra del ahora sujeto activo, señalando como aquel que en conjunto con otras personas llevó a cabo esta conducta que se le está atribuyendo: introducirse al domicilio con medios violentos, como ya se ha indicado, y desapoderarla de sus pertenencias. Por lo tanto, con datos de prueba idóneos suficientes para justificar este supuesto. No dejamos de considerar que existe la negativa del ahora imputado en torno a sus hechos. También hacemos una transcripción de lo que declaró dicha persona ante el juez de control en su momento oportuno, pero declaración que a juicio de ese tribunal hasta este momento no encuentra significación o no es posible excluirlo de algún tipo de consecuencias jurídicas, puesto que es una manifestación unilateral que no se encuentra soportada con dato de prueba alguno. No se deja a un lado que se recabaron dos entrevistas de dos testigos, Judith Beltrán Leiva y Norma Marisol Ordóñez Sánchez. Hacemos también la transcripción de esas declaraciones en la resolución que ahora nos ocupa, que se está explicando, de las cuales las mismas se advierte que no son idóneas ni pertinentes para justificar esa versión defensiva. En primer término, porque su relación con el hecho no se encuentra sustentada con dato de prueba alguno. El ahora imputado no hizo referencia a la existencia de estos testigos, por lo tanto, no emana la cita de las mismas de alguna manifestación y ellos motivo suficiente para restarles eficacia. Pero no obstante ello, también advertimos que ellas sí incurren en ciertas contradicciones sustanciales hasta este momento que demeritan su credibilidad. En primer término, Judith Beltrán Leiva hace referencia que fueron a la casa ya mencionada, número 33, sin que nadie los atendiera, y que el grupo de personas que acompañaba a José Huertus Pérez Espinosa eran alrededor de 5 o 7, no más de 10. Por otro lado, refiere que cuando se retiraron del lugar nadie llevaba consigo objetos más que unos documentos. Mientras tanto, Norma Marisol Ordóñez Sánchez afirmó que en dicho lugar estuvieron tocando sin que nadie saliera por 2 minutos solamente. Por otro lado, refiere que el número de personas que acompañaban el día de los hechos al inculpado y quienes iban a la calle Encino eran alrededor de 100 personas. Hay otra contradicción en ese sentido, y que refiere que después de las personas que estaban fuera de la casa eran aproximadamente 14 personas y que en la calle Encino no había llevado algún otro objeto más que una cámara que estaba filmando. Por lo tanto, estas discrepancias son sustanciales en torno al hecho por el que están narrando su declaración y son por el momento eficientes para restarles valor convictivo a las mismas. Respecto a los peritajes en materia de criminalística, evaluación de objetos y video presentados por la defensa, a cargo del perito Alejandro Barrera Sánchez, hizo una referencia a 3 dictámenes periciales, el dicho facultativo. Sin embargo, las mismas pruebas se les resta valor convictivo hasta este momento. En primer término, porque no reúnen los requisitos que el artículo 268 del Código Procesal Penal vigente en entidad, en su párrafo 4 y último, daré lectura a lo que les establece en dicho precepto legal. Dice: práctica de peritajes, y a su vez el dictamen pericial estará debidamente sustentado y contendrá la descripción de la persona o cosas que fuera objeto del estado y modo en que se hallare, la relación circunstancial de todas las operaciones practicadas y su resultado, las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos conforme a los principios de su ciencia o reglas de su arte o oficio, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones que se formulen respecto de cada tema estudiado. Se señala que el dictamen será presentado por escrito, firmado y fechado, independientemente de la declaración que debe rendir el perito ante el juez. En ese tenor, se advierte de la forma en cómo se llevó a cabo el desarrollo de dicha prueba, que el perito no emitió en primer término estas opiniones a través o de manera escrita. Pero, no obstante ello, también advertimos que solamente se completa atacar los dictámenes periciales en materia de criminalística y de evaluación respecto del perito oficial, lo que implica estimar que es una opinión meramente dogmática, no estableció metodología alguna, no la precisó en pasos concretos, cuáles fueron los métodos que utilizó, las técnicas también que llevó o tomó en cuenta para establecer esas argumentaciones, a su vez que también, como se ha indicado, no fue emitido por escrito.
sin soportarlo en bases fundadas o razonadas de acuerdo a la ciencia o técnica para la cual fue solicitada su intervención. Por ello, ante ello, carece de eficacia probatoria en ese momento dicho dictamen por ser dogmático, solamente es un estudio de la carpeta de investigación, pero no precisó o de manera metodológica, correcta, científica, cómo es que llegaba a alguna conclusión en ese sentido. Por lo tanto, es por lo que se resta valor probatorio a dicho peritaje. No se deja a un lado que tampoco, incluso el perito no se constituyó en el lugar de los hechos, lo cual es trascendente porque entonces él no persiguió a través de sus sentidos y de acuerdo a esa técnica de criminalística cómo se encontraba ese lugar del evento para poder emitir esa opinión. En esa textura entonces consideramos que no merece valor probatorio alguno hasta este momento dicho dictamen pericial. En relación a su opinión en materia de video, tampoco advertimos la existencia de un estudio científico que haya realizado respecto de este video. Solamente señalamos o hemos visualizado la audiencia respectiva donde se le hace la reproducción de este video y el perito se concreta a hacer la referencia, la narración de cómo lo que va observando en el video. Por lo tanto, no estableció algún conocimiento científico, alguna técnica adecuada de acuerdo a esa materia para la cual fue ofertado. No fue acucioso, porque solamente la referencia de manifestar cómo va desarrollándose un hecho de lo que estamos advirtiendo, bueno, lo puede hacer cualquier persona en un perito especializado. En ese sentido también entonces el video tampoco cobra aplicación alguna, que se está, significación alguna debo decir, o valor probatorio, ese video que fue reproducido, puesto que no se acreditó hasta este momento, o no se ha justificado hasta este momento, la legitimidad de este video, es decir, cómo se obtuvo el mismo. El perito hizo alusión a que fue la defensa que se lo proporcionó al mismo. Sin embargo, no sé de qué manera se allegó al perito, a través de una cadena de custodia, algún sentido en esa naturaleza, pero de manera relevante debemos señalar que tampoco se llevó a cabo la declaración de la testigo que se afirma fue quien llevó a cabo la videograbación de este video para en su caso en todo justificar la autenticidad del mismo. Ello no implica que en su momento oportuno las partes, o en este caso la defensa, puedan incorporar los datos necesarios para justificar tal situación, pero hasta este momento no carece de valor probatorio el mismo. Es así como concluimos que entonces la forma de intervención del obra liberado es como coautor material de este hecho delictuoso, ya que se encuentra justificada que en el hecho tuvieron más de 2 personas, el ahora imputado y otros sujetos más del sexo masculino y femenino, llevan a cabo actos idóneos y materiales para apoderarse de esas pertenencias por medio de la violencia, bajo la dinámica del hecho que ya quedó circunstanciado y que se repite en esta resolución. Obviamente que esta conducta se vincula al momento de que se está ejecutando precisamente el hecho. En ese tenor, entonces, se tenía el dominio del evento delictuoso porque estuvo en sus manos hacerlo cesar, pero no obstante, con sus aportes conductuales lo llevaron hasta su culminación o consumación del mismo. Esto implica que las personas actuaron por motivo de un acuerdo previo, es decir, que se habían puesto de acuerdo para llevar a cabo esta conducta. Y por ello también se refiere o se advierte que todos llevaron a cabo actos materiales para desplegar la conducta del núcleo del tipo, es decir, los sujetos por los que se vienen en ese evento se apoderan de la laptop, del dinero, de las 2 cubetas y del teléfono de la víctima del delito. Por ello entonces señalamos que se encuentra justificada su forma de intervención bajo los términos ya precisados. En torno al dolo, la conducta es dolosa o probablemente dolosa, ya que se evidencia que el actuar del sujeto activo lo hizo con conocimiento y voluntad de realizar el hecho descrito por la ley penal, considerando dolo directo en términos del artículo 8, fracción primera del Código Penal vigente del Estado de México. Esta conducta es antijurídica porque es contraria a derecho, no se encuentra parada bajo alguna causa de justificación o exclusión del delito y además afectó este bien jurídico tutelado por la norma. En torno a José Humbertus Pérez Espinosa, es una persona que es culpable, probablemente culpable, en razón de que no padece alguna incapacidad psicológica que le haya impedido conocer lo antijurídico del hecho o que se encontrara actuando bajo un error de tipo de provisión invencible. Por lo tanto, es probable que deba de responder en su conducta ante la criminación penal. En ese sentido, es importante señalar que ante esta resolución estamos realmente autorizando al Ministerio Público a continuar con una investigación de este hecho delictuoso. No estamos haciendo alguna declaratoria de plena responsabilidad o plena culpabilidad, porque también le asiste el derecho a la hora imputado de aportar sus datos de prueba para justificar una versión. Ya lo hizo usted. Y en ese sentido, entonces, ante los fundadores de los agravios, ya me están condenando antes de las no estamos condenando, vamos a seguir con la explicación. Usted está haciendo una valoración de pruebas y ya me está diciendo, y usted está excediéndose porque no estamos en juicio oral, no estamos en juicio oral, estamos en una apelación sobre vinculación a proceso. Ubíquese, señor presidente,
procesar penal. No estamos vigente en entidad. una audiencia de juicio silencio, oral. por favor. Vamos a terminar con la explicación. En ese sentido, entonces, lo procedente es hasta el momento declarar como fundados y suplir su defensa también fundados los agravios expresados por la víctima y dictar auto de vinculación a proceso en contra de José Humberto Pérez Espinosa por este hecho delitoso de robo con modificativa a grande del cometido entre la casa de habitación en agravio de Norma Leonor Holguín, tal por los artículos 287, 289, fracción tercera, 290, fracción tercera, en relación con el 6, 7, 8, fracciones primera y tercera, y 11, fracción inciso D del Código Penal vigente en la entidad. Se requiere al juzgador que en su momento oportuno deberá señalar la audiencia respectiva para debatir sobre la medida cautelar y también sobre el plazo de cierre de investigación. Ello se verá reflejado en el punto resolutivo primero de esta resolución y cuando apoya el artículo 101 del Código Procesal Penal vigente en el Estado de México. En este tenor quedan notificadas las partes intervinientes, el Ministerio Público, la víctima, la defensa y el ahora imputado. Se ordena en su caso la de los ausentes por los conductos legales y con testimonio de esta resolución deberán devolverse los autos al juez de origen, requiriéndole que la verdad posible en su informe cómo dio cumplimiento a este fallo judicial y en su prueba deberá archivarse mismo como asunto totalmente concluido. Así lo resolvimos, que integramos esta segunda sala colegiada penal de Texcoco, de Ecatepec, debo decir, por unanimidad de votos. Antes quedado de acuerdo, licenciado Alejandro Gómez Chenique. Y sería cuanto en relación a la explicación. En ese sentido, quedan notificados y se da por última vez el uso de la palabra al Ministerio Público. ¿Alguna última petición? Solamente, señoría, solicitar copia simple de la resolución que escuchamos y del audio video de la presente audiencia. ¿La víctima? ¿Nada? ¿La defensa? Es sorprendente la forma en que le corrige este tribunal de alzada la plana a la fiscalía. Permítame, señoría, estoy en uso de la palabra. Estoy, nada más, estoy en uso de mi palabra. Usted me dio uso de la palabra, señora. No, yo nada más estoy diciendo mi opinión y voy a terminar, si me permite. Es sorprendente la forma en que le corrigen la plana, la forma inquisitiva, subjetiva, carente de independencia y autonomía. Solicito se expida a mi costa copia certificada por certificado del audio y video y de la pieza escritural de la presente diligencia. Que vienen a apoyar a una bola de delincuentes, invasores, no tienen vergüenza. No aguantaron. No aguantaron. La vergüenza de decir las cosas.